Muy buen martes en la ciudad de Jalapa. En este su programa de Tardes de Ciencia estamos en la penúltima charla de este primer periodo que traemos para ustedes para este año 2021. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia y desde esta sala virtual. Les damos saludos afectuosos la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando. Gladys desde el Facebook y un servidor desde la sala de Tardes de Ciencia. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagadas sus cámaras, deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor, levanten la mano en el panel de participantes y con mucho gusto les vamos a dar la voz o pueden dejarnos sus preguntas a través del chat. Después de la charla virtual tendremos 5 minutos para hacer una pausa para la salud con el personal del SAISUB, quienes nos apoyan con esta dinámica tan importante hoy en día, que estamos en nuestras casas y pasamos gran parte del tiempo en línea. Ahora nos vamos en directo con el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, quien hará la presentación de nuestra ponente de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gladys. ¿Qué tal a todos? Les saluda Ángel Trigos, director general de investigaciones de nuestra querida Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes en su programa Tardes de Ciencia, que como todos saben, lo organiza la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Investigaciones en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. El día de hoy estamos de manteles largos. No tenemos nada menos que a la doctora Budar, que nos impartirá los puertos prehispánicos del litoral veracruzano. Ella es de la Facultad de Antropología de nuestra querida, como les comento, Universidad Veracruzana, y quien se encuentra entre nosotros en pantalla. Buenas tardes, doctora. La doctora Lourdes Budar es antropóloga con Muy especialidad en buenas arqueología. tardes, doctor Trigos. Buenas ¿Qué tardes a tal, todos. mi querida amiga? Muy buenas tardes. Quiero comentarles que la doctora Budar es antropóloga con especialidad en arqueología de esta universidad, doctora en ciencias humanas con especialidad en estudios de la tradición por el Colegio de Michoacán AC. Se ha destacado en la investigación a través de proyectos arqueológicos que ha desarrollado en la región de los Tuxtlas bajo las siguientes líneas de investigación: estudios de la tradición, patrón de asentamiento, sistemas de representación y cosmovisión prehispánica, crisis, colapsos y resiliencia social. Debido a su proyecto, se ha especializado en el tema de los puestos prehispánicos, los cuales muchas veces me ha dejado con la boca, con la baba bien puesta, porque me encanta ese tema de la costa del Golfo. Ha sido distinguida de forma ininterrumpida desde el 2009 como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. A partir del 2016 es miembro del Comité de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, Veracruz, y actualmente es nuestra querida directora general de la Universidad Veracruzana Intercultural. Doctora Budar, bienvenida a tu casa, bienvenidos a todos. Es un placer, como les comentaba, estar de manteles largos el día de hoy. Adelante, doctora. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradezco esta maravillosa presentación que acaba de hacer el doctor Trigos. De verdad le agradezco mucho. Agradezco también la oportunidad para participar en Tardes de Ciencia y quiero felicitar tanto a Rodrigo López como a Gladys Yáñez por este programa de Tardes de Ciencia que ha sido muy exitoso, que además yo sé lo que cuesta hacer un proyecto como tan largo, tan exitoso, y por supuesto también felicitar al doctor Ángel Trigos por el buen tino que tuvo al encargar tanto a Rodrigo como a Gladys este importante proyecto. De verdad, muchas felicidades y que siga por mucho tiempo más las tardes de ciencia. Entonces, pues si me lo permiten, voy a comenzar con la presentación que el día de hoy les voy a compartir. Hablaré de un tema realmente pues poco investigado, pero la verdad es que desde mi punto de vista, espero que lo puedan compartir o comprender, pues es muy interesante. A mí me apasiona, me ha apasionado durante por lo menos los últimos 7 años de mi carrera. Y es el de los puertos prehispánicos. Son los puertos antiguos que fueron construidos hace más de 2000 años. Y para ello he preparado una presentación que trata de 3 aspectos principales. El primero, sobre las evidencias que tenemos acerca de la historia portuaria de Veracruz para comprender que sus orígenes
están en las culturas prehispánicas de la costa del Golfo. El segundo trata acerca de las evidencias arqueológicas que nos ayudan a conocer que el litoral veracruzano fue surcado por expertos navegantes hace más de 3000 años. Y bueno, que además en las costas se desarrollaron pues importantes asentamientos portuarios con redes de comercio, datos que ayudan a entender la importancia que tuvieron estos puertos y las poblaciones antiguas acerca de los periodos de crisis que vivieron en diferentes etapas. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando de la navegación. Es una práctica, cuando a mí me dicen, oye, tú estudias puertos prehispánicos, sí, y entonces me dicen, ¿es cierto que navegaban? Y se sorprenden cuando yo les digo que sí, pero la verdad es que la gente cree que yo soy experta en navegación prehispánica, y la verdad es que no, hay personas que se han dedicado a este estudio de la navegación y ellos son los realmente expertos. A lo que yo me he dedicado es a ver dónde llegaban estos navegantes, que son los puertos prehispánicos, y cuál era su dinámica y cómo se administraban y qué papel jugaban. Entonces, para conocer acerca de la navegación, pues hay muchas personas, tampoco tantas, pero sí hay algunos investigadores que y también investigadoras que se han dedicado a este tema. La más conocida recientemente, pues es la doctora Mariana Favila, a quien mando un gran abrazo. Y bueno, pues les sigo contando. Cuando me preguntan, ellos se sorprenden y me dicen, ¿de verdad navegaban estas personas? Y yo les digo, sí, y me dicen, ¿de verdad navegaban mar adentro? Por supuesto, tenemos muchísimas evidencias de que lo hacían, pero yo parto de que esto ya es una verdad dada. Los mesoamericanos navegaban. Es una práctica social muy antigua. La mayoría de las sociedades del pasado que se asentaron tanto en las riberas, en las zonas lacustres o en las costas, pues navegaban, ya sea con la finalidad de aprovechar los recursos y también pues las oportunidades que el medio acuático brindaba. Así es que lo damos como un hecho. En el actual territorio de México existen muchas evidencias de navegación desde épocas muy antiguas. eh, y bueno, la mayor parte de estas son representaciones iconográficas, como ustedes pueden ver con las láminas que les voy a ir mostrando, en monumentos que son de piedra, como el anterior, algunos que son pictografías, figurillas elaboradas en cerámica, en diversos tipos de piedra. Aquí tenemos un mural. Estos temas han sido mayormente abordados en la zona eh, maya de Yucatán y las tierras bajas de Chiapas, debido a la presencia de información de las crónicas coloniales, los códices, las representaciones iconográficas. Sin embargo, en el resto de México, pues las evidencias sobre navegación y puertos son fragmentadas, esporádicas y responden a hallazgos que son pues fortuitos por obras de infraestructura contemporánea que están construyendo, van a construir un puente y entonces hacen excavaciones y aparece algo que nos hace ver que al fondo de ese río, de ese lago, que en algún momento lo fue, pues aparecen estos hallazgos. Y esos hallazgos fortuitos, pues la verdad es que es muy difícil, casi es imposible recuperar información completa debido al deterioro y la destrucción de contextos arqueológicos. Sin embargo, en Veracruz, la navegación es una práctica social muy antigua. La mayoría de estos estudios se ha centrado en la navegación colonial, en menor medida hacia la navegación y los puertos prehispánicos. Y la verdad es que alrededor de estos temas existe un desconocimiento de los procesos culturales, ambientales y tecnológicos que las sociedades costeras antiguas del Golfo de México tenían y su relación con los recursos acuáticos. Pero bueno, ¿cómo podemos definir un puerto antiguo o qué tipo de evidencias debemos tener para hablar de puertos arqueológicos? La palabra puerto generalmente causa confusión,
Invariablemente al escucharla nos imaginamos esto que ustedes están viendo en sus pantallas. Imaginamos el puerto de Veracruz, imaginamos el puerto de Singapur o el puerto de Los Ángeles. Sin embargo, un puerto es en realidad algo muchísimo más complejo que una infraestructura enorme cercana al mar, en donde entran y salen barcos con mercancías. Un puerto no tiene que ver con su tamaño, ¿no? Con el tamaño de la construcción, sino con la eficiencia de los servicios que puede brindar. Entonces, en la actualidad, tenemos, por ejemplo, puertos marítimos, fluviales, aéreos, terrestres, tenemos puertos espaciales, tenemos hasta puertos USB para compartir información. Entonces, en términos generales, un puerto puede definirse por el tipo de servicios que brinda para facilitar el flujo de mercancías, personas, información, espacios para el abordaje, el desembarque, espacios de almacenaje, resguardo, mantenimiento, las vías de comunicación y espacios de control y administración. Un puerto en realidad implica un sistema muy, muy grande. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de puertos es que en los alrededores existen procesos de urbanización multiculturales. ¿Qué quiere decir esto? Son ciudades con mezcla de conocimientos y tradiciones diversas, poblaciones distintas y formas de hacer y de ser variadas. En los puertos hay convivencia de gente de varias regiones y no me dejarán mentir. Quienes viven en el puerto de Veracruz y nos están viendo en este momento, saben que cotidianamente conviven personas de varias regiones, distintos estados y hasta países diferentes. Hay mezcla de sabores, de música, de olores, de tradiciones. Esta característica de la multiculturalidad es quizá uno de los distintivos que permiten definir a los sitios arqueológicos costeros como posibles puertos. Identificar un puerto no es fácil, eso lo tengo que confesar, ya que no basta con que estén emplazados sobre el litoral, desembocaduras o en los cuerpos lacustres. Deben contar con evidencias de haber brindado los servicios portuarios. Y además esperamos encontrar mezclas culturales en los materiales y en los edificios arqueológicos, porque en realidad se convierten en un ir y venir, dejar ir y recibir gente, materiales, animales, procesos. Después de algunos años de trabajo, ahora tenemos evidencia de que gran parte de la costa del estado de Veracruz tuvo sitios costeros y no quiere decir que todos ellos fueron puertos, pero sí es posible que hayan sido parte de una extensa red de estaciones de cabotaje entre los diferentes puertos antiguos que se establecieron en el litoral. Es decir, comenzamos a vislumbrar que el pasado portuario del Estado es muchísimo más antiguo de lo que pensamos y además es muy complejo. Este paisaje costero del que estamos hablando, de Veracruz, es un ambiente de diversidad, tanto marina como terrestre. Y al igual que la antigüedad, el litoral costero permite a las poblaciones contemporáneas el aprovechamiento de una amplia biodiversidad, el uso de los recursos hídricos, el asentamiento urbano, las evidencias más antiguas de poblaciones humanas aprovechando estos recursos marinos datan de hace 12,000 años, ¿se imaginan? 12,000 años. Y es probable que fueran grupos de alta movilidad y estacionales. Sin embargo, la información arqueológica que tenemos a la mano sobre estos grupos pues es mínima. Eran grupos que caminaban por aquí y por allá buscando las mejores condiciones para poder buscar alimento. Bueno, en contraparte, tenemos un mejor conocimiento de las ocupaciones permanentes más recientes. En estos sitios sobre la cuenca de dos de los principales ríos del estado, la desembocadura del río Coatzacoalcos al sur y la desembocadura del río Tuxpan al norte,
También tenemos datos muy importantes de la costa de los Tuxtla y de las regiones intermedias entre grandes asentamientos prehispánicos cercanos a las costas. Entre 2017 y 2020, en la Universidad Veracruzana nos dimos a la tarea de realizar trabajos de inspección digital sobre la franja costera de Veracruz para identificar, registrar y documentar 6,181 sitios de interés arqueológico en un área de 1,987 kilómetros cuadrados, desde la laguna del Ostión hasta la cuenca del río Tecoluctla en Texistepec. Es decir, desde aquí abajo hasta aquí arriba estuvimos. El proceso abarcó diferentes etapas en las que fue posible reconocer un total de 59 sitios arqueológicos con arquitectura monumental, directamente, todas directamente relacionadas al mar. 37 sitios con arquitectura monumental tierra adentro. 144 sitios con bahías de resguardo, canales y plataformas costeras que podrían haber fungido como estaciones de transbordo en los circuitos de navegación costera. De igual forma, fue posible registrar 4,013 montículos sobre la franja costera que cuentan con acceso visual al mar. Y bueno, esta particularidad en las edificaciones puede indicar un uso como puestos de vigilancia o control visual sobre las rutas de cabotaje. A partir de estos datos, es posible apreciar que los sitios portuarios con acceso directo al mar se emplazaron sobre las desembocaduras de los principales afluentes hídricos del Golfo de México, ubicándose en contextos de humedales, probablemente para aprovechar los recursos de manglares, las lagunas, los pantanos. El litoral de Veracruz cuenta, pues como ustedes saben, con varios sitios de humedales de importancia ambiental. En muchos de estos entornos se conservan todavía evidencias de ocupaciones prehispánicas y su conservación es fundamental para la preservación del patrimonio natural y cultural del Estado. En síntesis, la mayor parte de la franja costera del estado de Veracruz parece haber tenido una actividad relacionada a los circuitos portuarios antiguos. Sin embargo, estos sitios son demasiados, son muchos, como ustedes pueden ver, y los arqueólogos interesados en los puertos antiguos son muy pocos. Y entonces, justamente por eso, nos dimos a la tarea de hacer un catálogo de sitios portuarios a lo largo del desde el norte hasta el sur de Veracruz, para que futuros arqueólogos que tengan interés, pues no tengan que empezar desde cero y puedan consultar estos catálogos que nosotros hemos ya avanzado. Es decir, estamos dejando puertas abiertas para los jóvenes investigadores. En el norte, el sitio portuario más relevante es Tabuco. Este sitio ha sido trabajado por la doctora María Eugenia Maldonado del Centro INA Veracruz y está muy cerca de la ciudad de Tuxpan. Y gracias a este sitio, bueno, también cabe mencionar que se trabajó por el maestro Ponciano Ortiz y por la maestra Lulú del Instituto de Investigaciones Antropológicas de aquí de la UB. Y bueno, gracias a este sitio, se ha investigado desde hace varias décadas y sabemos que tuvo una conexión con otros sitios ribereños, tierra adentro, y fue un lugar estratégico que permitió la entrada y salida de productos regionales de gran distancia. Desde 2012 a la fecha, como les decía, la doctora María Eugenia Maldonado Vite, del Centro INA Veracruz, ha dirigido importantes trabajos de investigación en este sitio, en Tabuco, y ha realizado sorprendentes hallazgos, la verdad. Les invito a buscar su trabajo porque es muy interesante. Pero quiero destacar particularmente el descubrimiento de estructuras prehispánicas correspondientes a un atracadero o un muelle prehispánico, y dichas edificaciones fueron los muros de contención, fueron adoratorios, una estructura circular, como ustedes pueden ver aquí, pisos que tenían estuco, como pueden ver aquí y aquí,
María Eugenia Maldonado plantea en su tesis que esta sección del sitio fue una zona de control de mercancías. La que ustedes están viendo fue una zona de control de mercancías con cuarterías que pudieron funcionar como bodegas. Se ha asociado a diferentes fechas del posclásico temprano. Los arqueólogos usamos nombres muy raros para las temporalidades, pero esto es más o menos entre el 900 y el 1200 antes de Cristo, un poco antes de que llegaran los españoles. Avanzando un poco más hacia el sur, recuerden que vamos de norte a sur, avanzando un poco más hacia el sur, tenemos un sitio muy, muy importante que está sobre los manglares del río Colipa. Está muy cerca del mar. Y bueno, es el sitio de las higueras. Este sitio es mejor conocido por sus pinturas murales. Estas pinturas están en el Museo de Antropología de Jalapa. Se desprendieron del edificio. Todas estas estaban aquí colocadas y se desprendieron en la década de los 60, 70 y se llevaron al Museo de Antropología de Jalapa porque estaban en riesgo, porque estaban expuestas a la intemperie. Entonces, bueno, actualmente la gran mayoría de los murales está en resguardo en nuestro Museo de Antropología de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, por cierto. Bueno, entonces en estos murales hay escenas relacionadas al juego de pelota, representaciones de arquitectura para canchas, escenas de sacrificio. También las personas que vivieron aquí pintaron procesiones de personajes con pintura corporal, portaestandartes, templos, discos solares, fauna como aves, peces, serpientes. Este sitio es importante, como ya mencioné, por los murales, pero también por su ubicación sobre el margen costero y los diversos materiales arqueológicos que fueron encontrados en el sitio que dan cuenta de la vida cotidiana de los pobladores de la costa. Actualmente, este sitio de las higueras está bajo las edificaciones, así lo podemos ver en la actualidad. Entonces vean ustedes, aquí está el mar, esto es un brazo de un río y aquí está algunas de las estructuras. Esta también es otra estructura muy grande, aquí hay otra. Las casas están encima de las otras estructuras, mal llamadas pirámides, las conocemos más comúnmente, así las llamamos fuera de la arqueología, pero en la arqueología son basamentos. Entonces, bueno, las pirámides, los basamentos, en fin, la población está sobre los montículos y sobre las estructuras prehispánicas. Y bueno, los trabajos de investigación que se realizaron en los años 70 los realizó un investigador del Instituto de Antropología de la UB, Ramón Arellanos, y sus trabajos permitieron identificar diversos artículos relacionados a las actividades agrícolas y de pesquerías, tal como pesas de red, puntas de proyectil, cerámicas utilitarias, machacadores, metates. También se identificaron materiales externos, es decir, ajenos a la costa del Golfo. Y las pinturas de las higueras también son importantes porque nos ayudan a reconocer las relaciones estilísticas y las conexiones de la costa de Veracruz con otras regiones del centro de México y del área maya. Lo sabemos por los colores que utilizaban también. Finalmente, antes de hablarles de un puerto prehispánico ya en forma, quiero mencionar que los importantes hallazgos de la desembocadura del río Coatzacoalcos en el sur de Veracruz, pues también este es un mapa antiguo de la desembocadura del río Coatzacoalcos. Pues existían varias poblaciones asentadas, sin embargo, no se han encontrado evidencias arqueológicas suficientes que permitan reconocer la ubicación precisa de antiguos poblados del periodo de contacto entre las poblaciones indígenas y los primeros hispanos. Sin embargo, lo que sí sabemos es esto, que es una maravilla. Conocemos cómo eran de alguna forma las embarcaciones, porque durante los trabajos realizados por el doctor Alfredo Delgado Calderón,
en el túnel sumergido, se lograron encontrar en el fondo del túnel, de las excavaciones que estaban haciendo para el túnel, es decir, estas de por acá, casi a 14 metros de profundidad, se encontraron dos canoas, una de 5 metros y otra de 7 de largo cada una, 5 y 7 metros de largo cada una. Y las embarcaciones estuvieron construidas de madera y recubiertas con chapopote, y con el paso del tiempo, o sea, las recubrían con chapopote para cubrir cualquier orificio y que pudieran flotar con mayor facilidad. Y bueno, con el paso del tiempo, la madera se desintegró, pero se conservaron las improntas, es decir, se conservó la forma que tuvo el chapopote, el recubrimiento de chapopote. Y dicho hallazgo es el primero y único en la costa veracruzana y demuestra el uso de estas embarcaciones en la cuenca del río Coatzacoalcos. Otras evidencias que fueron recuperadas de estos trabajos del doctor Alfredo Delgado Calderón, pues fueron grandes cantidades de conchas marinas, almejas, ostiones, huesos de peces grandes, de manatís, contrapesos de redes de pesca, bloques de chapopote almacenado en vasijas, figurillas de barro, almagre, artefactos de obsidiana y lascas de piedra verde. Y con estas evidencias y a partir de los trabajos realizados en Coatzacoalcos, el doctor Delgado en el 2008 propuso que el asentamiento prehispánico de Coatzacoalcos fue un puerto costero activo durante varios cientos de años e interconectado con varias regiones. Bueno, con esos antecedentes, ahora quiero hablarles de la costa de los Tuxtlas y, bueno, de las investigaciones que ha realizado la Universidad Veracruzana en esta región. Desde hace algunos años, estudiantes y arqueólogos de esta universidad hemos documentado la existencia de una serie de sitios arqueológicos prehispánicos. Hay más de 5,000 estructuras arquitectónicas de origen prehispánico y los restos materiales nos permiten conocer que la mayor densidad de ocupación humana sucedió hace 1500 años, durante el Clásico. Es otro de los nombres que nosotros le ponemos a los periodos, pero más o menos el Clásico va del 300 a 1000 después de Cristo. Y bueno, en la costa de los Tuxtla se han identificado varios sitios arqueológicos que cuentan con accesos o salidas al mar, principalmente logrados mediante canales artificiales y cauces que fueron modificados, como ustedes pueden ver por aquí. Fueron pues trabajados, se fueron excavando para contar con salidas y accesos al mar, y que sirvieran también para establecer un complejo, de verdad que es muy complejo sistema de intercomunicación fluvial entre estos sitios costeros y los ubicados en los lomeríos de la Sierra de Santa Marta. Entonces, lo que estoy diciendo es que efectivamente que las personas que navegaban podían entrar por estos canales y navegar hacia los sitios que estaban tierra adentro. La mayor cantidad de estas modificaciones y adecuaciones del terreno se localizan en el sitio arqueológico de la Perla del Golfo. Este sitio cuenta con acceso desde el mar y pues ha sido regulado por pequeños cortes paralelos que se realizan directamente sobre el arrecife. Les voy a mostrar la anterior porque en esta no se ve. Esto que ustedes ven aquí en gris son los arrecifes. Creo que puse una fotografía mejor más adelante, a ver si ahorita se las puedo mostrar. Y entonces, entre los arrecifes hay cortes que incluso los pescadores actuales los utilizan para poder salir y entrar de esta parte que está más en calma y pues de la tierra, ¿no? Lo utilizan para salir a mar abierto. Cuando baja la marea, nosotros entre el arrecife hemos logrado encontrar también material arqueológico. Bueno, también la mayor cantidad de modificaciones y adecuaciones del terreno
se localizan en el sitio arqueológico de la Perla del Golfo. Esta que ustedes ven aquí. Esto que ven aquí es la Perla del Golfo. Todo lo que ustedes ven en rojo son montículos, son asentamientos humanos, son ciudades, poblados prehispánicos, pero este que está aquí es el de la Perla del Golfo. Y este sitio cuenta con acceso desde el mar, que ha sido, como ya les dije, regulado por los arrecifes. Lo comenzamos a investigar sistemáticamente como un puerto prehispánico a partir del año 2014 y en 2017 comenzamos a trabajar con recursos derivados de un convenio con APIVER y la Universidad Veracruzana para investigar precisamente la historia portuaria del estado de Veracruz. En este recinto de puerto prehispánico, aquí ya lo vemos más. Ah, miren, aquí están los cortes en los arrecifes y dan directamente al puerto. Bueno, les sigo contando que este recinto portuario arqueológico tiene más de 113 estructuras, que son las que ustedes pueden ver en color rojo aquí. 2 plataformas de muy gran tamaño que resguardan las bahías. Estas plataformas grandes que ustedes logran ver aquí resguardan las diferentes bahías que están al interior. Todo esto fue excavado, esto de aquí también. Todas las bahías que logran ustedes ver fueron trabajadas por las personas de hace mucho tiempo. Y bueno, la parte media del puerto se encuentra en una depresión formada por un cauce de río que fue modificada, desecada en algunas partes con rellenos de bloques de basalto, con el fin de crear un cuerpo navegable entre el río y las áreas pantanosas, que son estas de por aquí, para llegar directamente al mar. Entre los edificios que aún se conservan, aquí ya estamos con imágenes de las excavaciones, entre los edificios que aún se conservan, pues algunos tienen a una altura de entre 3 y 7 metros de alto, son bastante grandes. Muchos de ellos están revestidos con cantos rodados, como pueden ver aquí. Si logran ver, es una excavación. Esta excavación está solamente a 10 metros del mar. Es decir, a veces el mar lo logra, cuando sube la marea, lo cubre. No nos dejan hacer muchas excavaciones en la playa, porque es una zona, como saben, los Tuxtlas es una zona de reserva ambiental, y no nos dejan trabajar por el cuidado de las tortugas, y por supuesto nosotros estamos a favor de esto. Entonces, tratamos de hacer lo menos posible de trabajo para que para que las tortugas no se vean afectadas. Pero sí hemos logrado tener el permiso y hemos encontrado estas estructuras a lo largo de la costa. Bueno, y entre las evidencias arqueológicas más relevantes sobre las actividades que se llevaban a cabo, están pues diversos conjuntos de pesas, de redes elaboradas de cerámica o en piedra, usadas para el aprovechamiento de las pesquerías, tanto en los cuerpos de agua interiores como en el mar. Otro de las evidencias muy importantes que tenemos es esta tablilla. Esta tablilla mide alrededor de 50 centímetros y, como ustedes pueden ver, tiene unos personajes, tiene 3 personajes, uno al centro y uno a los lados. Y este personaje, pues es el mismo de aquí arriba, este personaje alude a un jugador con máscara de Tlaloc, tiene su cinturón de jugador de pelota, y es un danzante. Pero en la parte de abajo, esta es una representación del tipo del centro de Veracruz, pero en la parte de abajo también tiene 3 personajes que son más acorde a la representación que tenían o que hacían las culturas mayas. Entonces, en un mismo bloque podemos ver 2 tipos de escritura diferente, una de Veracruz y una de la zona maya. También hemos encontrado estos elementos circulares
Estos elementos circulares tenemos bastantes en el puerto, son los almacenes. Los almacenes aquí eran circulares. Y al interior de estos almacenes, pues hemos encontrado muchas vasijas, hemos encontrado vasijas que contenían, actualmente pues hay tierra, pero en esa tierra podemos, aquí estamos haciendo un análisis, la recuperación de la tierra que estaba ahí. Estamos haciendo una microexcavación para recuperar semillas. Y pues nos hemos dado cuenta que a partir de análisis químicos sabemos que había semillas, también sabemos que hubo animales contenidos en algunos otros, lo sabemos por los datos de orín que dejan. Y también esto que ustedes ven, pues son las vasijas como las encontramos a veces en estas partes. Esto es una bahía, lo que excavamos aquí fue una bahía. Esto es otra bahía, nada más que visto desde el aire. Quitamos el agua con bomba para poder tener lugares secos en donde trabajar. Y entonces, bueno, ahí es donde vamos encontrando poco a poco los materiales arqueológicos que vamos recuperando. Esta es una proyección del puerto. Ustedes pueden ver aquí cómo había una muralla de contención sur, la bahía central, que es lo que les acabamos de mostrar, que es esta parte, ¿sí? Las plataformas de almacenaje, el área cívico-administrativa, plataformas de almacenaje a lo largo de la costa, otra muralla grande de contención, áreas habitacionales en el norte, en el sur, en fin, estaba completamente poblado y emplazado a lo largo de la costa. Bueno, estos trabajos pues nos han llevado a evidencias importantes de actividad que se llevaban a cabo en las inmediaciones del puerto prehispánico. Están pues diversos conjuntos de pesas, como ya lo dije, cerámicas elaboradas en piedra, aprovechamiento de pesquerías, etc. Pero bueno, los trabajos nos ayudan a conocer las extensas modificaciones hidráulicas que realizaron estas personas para la actividad portuaria. Aquí pueden ver uno de los almacenes, ya con una fotografía desde el interior. Quiero que vean cómo tiene piso. No nada más es el rodel de piedras, sino que tiene fondo. Y este fondo está completamente plano. Uno puede caminar aquí, las piedras están lisas y no se lastima. Y justo es por las cosas que contenían y que necesitaban que no se echaran a perder en contacto con la tierra. Y entonces por eso les ponían estas piedras, les ponían fondo. Aquí hay algunas de las pesas que les comentaba. Aquí estamos en las excavaciones. Los materiales pues salen con lodo, se tienen que ir lavando en estas cribas y ya los vamos nosotros colectando y haciendo anotaciones. Estas son otros tipos de pesas mucho más grandes que se utilizaban. Bueno. A lo largo de este breve recorrido, hemos podido observar diferencias entre los asentamientos de la costa del Golfo, tanto del norte como del centro y del sur de Veracruz, con este que tenemos aquí. Y bueno, a pesar de ello, podemos reconocer que las culturas prehispánicas del litoral veracruzano estaban conectadas con sus regiones cercanas e inclusive tan lejanas como el área maya. El mar y los navegantes en la costa mesoamericana unían a las poblaciones y a los asentamientos de toda la costa de Veracruz en sus embarcaciones, pues hacían viajes de productos suntuarios, artefactos funcionales, materiales que eran de dentro y de fuera de la región, como la obsidiana, las piedras verdes, materias primas. También intercambiaban idiomas, tradiciones que mezclaban y sintetizaban en asentamientos portuarios más grandes, centros de confluencia de las rutas prehispánicas costeras, de todo el Golfo de México. Este es el puerto de la Perla del Golfo, así se ve. Y ustedes me van a decir, oye, pero pues qué bromas, porque eso es nada, o sea, estamos viendo ahí un pastizal.
Y yo les podría decir, sí, es un pastizal, pero cuando los arqueólogos vamos caminando y vamos encontrando las evidencias y vamos viendo cómo se van conformando, podemos irlo viendo de esta manera. Quiero que vean, aquí hay una línea que se va hacia este lado. Aquí hay una entrada, la pueden ver. Aquí hay una depresión. ¿Cómo lo sabemos? Porque es más profundo y cuando camino me hundo. Y aquí no, aquí está levantado. Aquí hay una línea recta, ¿la ven? Aquí hay otra línea recta, aquí hay... Y entonces vamos a ir, estas líneas que les acabo de ir dibujando con las manos. Es esto que ustedes ven aquí. Todas estas partes que ustedes ven aquí son muros de contención que se fueron construyendo a lo largo del puerto, que son nada más y nada menos que estos que están aquí, estos muros de contención. Ahí, le damos otro. Estos circulares, estos círculos que ustedes ven, pues no son otra cosa más que, ay, otro más. Estos almacenes circulares que hemos excavado. Entonces, así es como hemos ido identificando las diferentes áreas de la bahía y del puerto de la Perla del Golfo. Esta es una reconstrucción que hizo mi querida Alma de Artes, a la cual le mandamos muchos saludos y agradecimientos por su trabajo. Bueno, los puertos prehispánicos, ya para ir cerrando un poco, los puertos prehispánicos y sus rutas fueron muy importantes en la antigüedad porque permitieron desarrollar alternativas de intercambio y de comercio en periodos de crisis, colapsos sociales. Por ejemplo, hace 1200 años, cuando Teotihuacán en el centro de México comenzó a tener problemas para mantener su estabilidad y dificultades para conservar su sistema de intercambio, me refiero a su sistema de intercambio terrestre, muchos de los asentamientos de la costa del Golfo fueron los promotores de una nueva, pues de un nuevo sistema para mantener la estabilidad. Y bueno, las rutas que estaban a lo largo del litoral veracruzano sirvieron para abastecer grandes regiones que antes habían sido periféricas en el mundo teotihuacano. El conocimiento de los mares les facilitó mayor expansión e interconexión con los grandes centros emergentes de hace de 1000 años. Por ejemplo, centros emergentes como el Tajín, como Piedra Labrada, como la Perla del Golfo, como el río Coatzacoalcos, la isla de Jaina, más hacia Campeche, como Alcalco, en Tabasco, Isla Cerritos, en Chichen Itzá, Cancuén y otros muchos que han sido localizados a lo largo de la costa maya. Todos ellos forman parte de una nueva forma de intercambio y esta estuvo basada en la intensificación de los sistemas portuarios y en el mercadeo de sus productos sin la competencia centralizadora de Teotihuacán. Y bueno, los puertos marinos tuvieron en ese momento brindaron un auge sin precedentes a los asentamientos costeros de todo el Golfo de México. La intensificación de la actividad portuaria pues, como una estrategia de tráfico de productos a gran escala, permitió reestructurar el comercio a larga distancia, transportar los recursos en mayores cantidades y de manera periférica sin la vigilancia fuerte de otros centros dominantes. Lo que inició como una serie de tácticas de evasión ante los riesgos de mercar tierra adentro, se convirtió en un circuito de tráfico de alta intensidad que lo que hizo fue que propició alternativas de comercio a las poblaciones de las costas del Golfo en los periodos de crisis. Finalmente, bueno, esta es toda la ruta que yo les decía, que se estableció entre la zona maya hasta la parte del Tajín, que es, bueno, un poco más al norte, que hemos estado investigando y se pega con Tabuco, que ha investigado María Eugenia. Y bueno, evidencias, pues hay muchísimas.
A lo largo de este recorrido que quise hacerle, los asentamientos portuarios han sido vitales en el desarrollo de las poblaciones humanas. Los puertos han permitido el intercambio de la historia. Miren, esta es una bahía de ahí del puerto y tiene grandes bloques de basalto que fueron trabajados. Bueno, como les decía, los puertos han permitido el intercambio no solamente de productos y mercaderías, sino de formas de conocimiento, de tecnologías, de idiomas, de culturas. Sus adecuaciones y transformaciones se relacionan con los grandes cambios históricos que determinan, pues, tanto los beneficios como los prejuicios para la sociedad. Y en un contexto como el actual, los puertos forman parte fundamental del desarrollo económico y social. Sin embargo, esta actividad portuaria está inmersa en una compleja red de interacciones entre instituciones, entre sistemas de mercadeo, corporaciones, gobiernos de diferentes escalas y sociedad civil. Lo mismo sucedía en época prehispánica. Los puertos han estado con nosotros para siempre, desde siempre, en mayor o menor medida en nuestra vida, porque son centros complejos que requieren de trabajo conjunto para su continuidad. Las tecnologías cambian, las ciudades se deshabitan, los sistemas económicos caen, tienden a colapsar, pero nuestra relación con el mar, de Veracruz con el mar y los cuerpos de agua es insalvable. Y bueno, el mar y los navegantes unían a las poblaciones y a los asentamientos de toda la costa del Veracruz. En sus embarcaciones, pues viajaban productos suntuarios, artefactos funcionales, materiales de todas partes de Mesoamérica. Y durante mucho tiempo se ha sabido que buena parte de la economía de las sociedades antiguas de la costa del Golfo estaba relacionada al mar. Sin embargo, pues el trabajo arqueológico en los sitios costeros ha sido mínimo. El trabajo ha sido realmente poco en comparación a lo que se necesita para poder tener un conocimiento amplio de estos fenómenos. Y bueno, actividades como el aprovechamiento y explotación de pesquerías, el desarrollo y administración de rutas de navegación por cabotaje, pues ha sido también poco estudiado. Por ejemplo, los procesos entre regiones, tanto multiculturales como multilingües, pues son campos temáticos que aún requieren de mucha investigación en la arqueología. Así que bueno, los puertos y sus rutas fueron muy importantes en la antigüedad porque permitieron desarrollar alternativas de intercambio y de comercio entre periodos de crisis y colapsos sociales, por ejemplo, hace 1200 años. Así es que, pues, han sido y son parte de nuestra historia en Veracruz. Y pues eso, que es muy importante saber que los españoles no fueron los primeros en utilizar el mar y que no precisamente el puerto de Veracruz, tal y como lo conocemos, ha sido el único puerto o el primer puerto en nuestro estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes. Bueno, pues antes de entrar a la ronda de preguntas y respuestas, vamos a hacer una pausa para la salud a través de un video que nos manda el SciSub. Y bueno, les invitamos a participar desde sus casas. En un momento vamos a entrar a lo que es la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, vamos con el video y en un momento regresamos. No se alejen tanto. Les invitamos nuevamente que participen desde sus casas. Bienvenido a tu sesión diaria de gimnasia laboral.
Al hacerla, mejorará tu estado físico, mental, emocional y tus relaciones sociales. Disfrútalo. En esta rutina realizaremos movimientos articulares y estiramientos musculares de la parte superior del cuerpo, muy útiles si pasas mucho tiempo trabajando en un escritorio. Empezamos de pie. Giramos la cabeza hacia el hombro derecho y la volvemos al frente. Repetimos 7 veces. Realizamos el movimiento hacia el otro lado, 8 veces. Con las manos en los hombros, realizamos rotación de hombros hacia atrás. Repetimos 7 veces. Con brazos estirados y levantados a los costados, flexionamos codos llevando manos a los hombros y volvemos a estirar. Realizamos 8 repeticiones. Ahora estiramos los brazos al frente y realizamos 8 rotaciones suaves de muñecas hacia afuera. En la misma posición abrimos y cerramos las manos 8 veces. Ahora, recargamos suavemente la cabeza hacia atrás y empujamos la barbilla ligeramente durante 8 segundos. Inclinamos la cabeza hasta tocar el pecho con la barbilla. Empujamos la parte superior de la cabeza ligeramente hacia abajo y mantenemos 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente y llevamos la muñeca por atrás de la nuca, de modo que el codo quede por encima de la cabeza y este será jalado por la otra mano. Vamos a mantener 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, manteniendo 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente, con los dedos juntos, flexionamos la muñeca hacia arriba y jalamos los dedos hacia atrás con la otra mano, durante 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, durante 8 segundos. Con esto finalizamos la rutina. Te recomendamos repetirla en el transcurso del día. Actívate. Bueno, pues ahora sí, iniciamos con las preguntas. Tenemos bastantes
unas cuantas participaciones tanto en la plataforma como aquí en el Facebook. Perdón, es que ando checando todas las cosas. Tenemos saludos de Eva Martínez y de Silvino Morales, dicen buenas tardes. Rafael Navavite también nos saluda por allá por el Facebook. Dalia Xiomara Ceballos Romero dice saludos, qué interesante el trabajo realizado y los hallazgos. Alex Mora también desde el Facebook, saludos doctora, desde la UBI Grandes Montañas. También tenemos a Rafael Navavite, dice qué interesante los hallazgos y de improntas de canoa en Chapopote, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y Pascual G. Acosta dice, ¿han tenido dificultades para la recuperación de artefactos o piezas debido al uso de suelos con ejidatarios o desarrollos inmobiliarios? Sí, con desarrollos inmobiliarios no, porque la costa donde nosotros estamos, que es la Sierra de Santa Marta, en realidad es muy corta. La parte de terreno utilizable es muy corta. Y recordemos que es la biosfera de los Tuxtlas, es parte de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, entonces no hay gran modificación. También algo que me faltó decir al principio fue precisamente eso, que nosotros tuvimos la gran fortuna de identificar estos puertos porque no hay una infraestructura moderna que los esté afectando, como en el caso, sí, de las higueras, ¿se acuerdan que lo vimos al principio? Entonces, pues por infraestructura no hay tanto problema. Tenemos problema, pues sí, con los tortugueros, ¿no? Y yo digo, no lo veo como un problema, porque en realidad la vida está sobre cualquier otro bien, y la vida de los animales marinos en extinción, pues todavía más. Entonces, no lo veo como un problema la parte de que cuiden que nosotros no hagamos excavaciones en las playas o que nos den espacios muy pequeños. Ustedes vieron de repente las excavaciones de las bahías, que son inmensas, ¿no? Son albercones, y las excavaciones que hago en la playa, en los montículos que están en la playa, pues son chiquititos, apenas de 50 centímetros, 1 metro de largo más, lo más que hemos logrado, precisamente por cuidar esta parte de la conservación, ¿no? de la zona. Con las personas tenemos muy buena relación en esta parte de los Tuxtlas. También hay que mencionarlo, pues yo llevo ahí trabajando desde el año 2007, es decir, ya son casi 15 años de que la gente me conoce, de que la gente sabe y conoce mi trabajo y pues no sé, se inmiscuyen de alguna manera, ¿no? Nos relacionamos de alguna manera, nos vinculamos. Y no ha habido mucho problema. Solamente en una comunidad no nos dieron permiso de trabajar ni de hacer excavaciones. Y yo creo que están en todo su derecho, porque finalmente pues son sus parcelas, son sus terrenos, y ellos deciden si nos dan permiso o no, aunque nosotros tengamos permisos federales, ¿no? Tenemos la autorización del gobierno para poder hacer las excavaciones, pero viva la paz. Entonces yo prefiero respetar eh, pues las decisiones comunales, y como les decía, solamente en una comunidad es donde no nos han dado permiso. Sin embargo, la gente de esa comunidad pues se ha acercado a ver los trabajos y nos llevan piezas que ellos encontraron en sus parcelas, en fin. Cada vez se van interesando más y más en nuestro trabajo, cada vez lo comprenden más, también eso hay que decirlo, ¿no? Que se trata de un trabajo de vinculación constante con las comunidades, pues para hacerles, mostrarles de lo que se trata la arqueología y que en realidad queremos trabajar de manera conjunta con ellos para la revitalización de memorias que se encuentran ahí subyacentes, y no necesariamente una arqueología como la que se ve en las películas, ¿no? Que llega el arqueólogo y saquea a las comunidades. Entonces, hasta para eso hay que trabajar mucho las relaciones en arqueología con estas personas. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Gracias. Tenemos también a Ailán Guimo desde el Facebook, dice muy interesante. Garate López David dice gracias por compartir los nuevos resultados de un gran proyecto de varios años de esfuerzos en esta presentación. Saludos, doctora.
Y tenemos también una pregunta, bueno, de Santos Carvajal. No sé si le gustaría participar por micrófono. Tenemos habilitada el micrófono. Si quieres habilitarlo, puedes ponerlo. Tiene que estar en verde para que te podamos escuchar. Ojalá podamos contar con tu participación. Vamos a esperar un momentito. Tenemos muchas preguntas. Vamos a esperar un momento. No sé si Santos Carvajal, aquí en la sala de tardes de ciencia, que pudiera habilitar su micrófono. Si no, vamos a leer sus Ujú. intervenciones. Dice, doctora Budar, muy interesante su charla. En la cultura náhuatl se tiene la palabra acalli, casa en el agua, que da a un vestigio, que da un vestigio del uso de las aguas, matlatl para red y michin pez, lo que indica algunas actividades marítimas. Y bueno, también que cerca del puerto de Veracruz existe un lugar llamado Chacaltianguis, que se forma de las palabras chacalin, camarón, y tianquitztli, comercio, que vendría significando como mercado de camarón. Ujú. Sí, y bueno, el maestro Santos Carvajal, pues es nahuablante, él es experto en su lengua y tiene toda la razón. Muchos de los lugares que están nombrados en algunas de las fuentes coloniales hacen referencia a la actividad portuaria, por lo menos durante la época de contacto español. Un ejemplo claro es Chacaltianguis, efectivamente. Y lo que es más interesante es lo de Acali, porque Acali se usa en el norte, en la Sierra de Songolica. Entonces, cuando están haciendo referencia a la red y al pez, están haciendo alusión a actividades efectivamente de tipo marítimo, porque las redes se usan más en lo que son las lagunas y los mares y no tanto en los ríos. Entonces, es muy interesante cómo las conexiones del idioma pueden darnos también algunas pistas. Ok. Tenemos también otro comentario de Dalia Xiomara Ceballos Romero desde el Facebook. Dice, el contacto con otros pueblos y zonas mayas representa, además del mercado, tráfico de mercancías y comercio con una estrategia de evasión del control interno. También ha generado otro tipo de contactos e intercambios de cosmovisiones, construcción de conocimiento y forma de organización política. Se intensifican las relaciones entre culturas y se multiplica la construcción de un mundo hecho de muchos mundos. Sí, efectivamente. Este sistema portuario que existía por toda la costa del Golfo y daba la vuelta a la zona de la península de Yucatán, abrió una puerta a un mundo nuevo. Y con esto literalmente es un mundo nuevo, que a veces no, por la lejanía no se tienen los contactos tan rápido, ¿no? Claro que existen las rutas terrestres, pero es mucho más tardado que llegue un producto por ruta terrestre desde, pensemos, Tikal hasta Teotihuacán y viceversa. Entonces utilizaban estas redes y esta fue justo una de las estrategias que utilizaron en los momentos de crisis de los que les estaba platicando. Tanto Tikal como Teotihuacán tenían una alianza y en algún momento esta alianza fue decayendo. Y una de las ventajas que tenían los mayas y toda la fracción maya era precisamente que sabían utilizar el mar. Y los teotihuacanos, por su cosmovisión de centralista, ¿no? Una visión del centro de México, pues veían el mar como un límite y no como una posibilidad, cuestión que los mayas lo utilizaban constantemente. Entonces, bueno, esto facilitó, por supuesto, una ruta fuera de los ojos de Teotihuacán y esta ruta pues fue el mar. Perfecto. Tenemos también la participación de Leonardo Ortiz. Si gustas habilitar tu micrófono, Leonardo, para que te podamos escuchar. Te Hola, escuchamos. ¿qué tal? ¿Se Buenas escucha? tardes. Sí. Sí, hola, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes, mucho gusto. Leonardo Ortiz de acá del Puerto Boca del Río, Ciencias Marinas y Pesquerías.
Fíjese que es un tema interesantísimo, le agradezco mucho la charla. Tengo un par de preguntas. Bueno, tengo un chorro, pero voy a externar dos, ¿no? Una de ellas es justamente en la zona de La Perla. Ujú, Nos pasaste una fotografía de cómo se ve un canal en el arrecife. Bueno, tiene varios nombres ese arrecife, ¿no? Tiene varias secciones. Bueno, y mencionaste que eso es un canal hecho o inducido por el hombre. ¿No? Mi pregunta era, bueno, a ver, eh, hay muchos arrecifes que tienen ese tipo de canales. De hecho, aquí en el sistema arrecifal veracruzano hay uno que se llama Cabezo, tiene canales similares, ¿no? Entonces, la pregunta era una, si había evidencia de que hubiera sido así, o quizá la elección del sitio es porque existía ese canal, ¿no? Y obviamente, si hubiera habido una extracción de tal magnitud de material madrepórico, pues en algún lugar está ese material madrepórico. ¿No? Entonces, esa es la primera pregunta. O sea, ¿lo han encontrado? ¿Tienen una evidencia? ¿O estamos ligando situaciones que pudiéramos más bien ser el ambiente el que determinó la ubicación más que la ubicación la que modificó el ambiente? ujú. Bueno, fíjese que, donde está el arrecife es muy Ajá, interesante, porque cuando uno hace inmersión, puede ver que en la parte de abajo hay, muchos basaltos, y encima de ajá, los basaltos está el arrecife. Entonces, estos basaltos están, de alguna manera acomodados. Claro que las líneas, las aberturas en los arrecifes pueden ser incluso por la misma agua, o sea, por la misma ajá. fricción del río que va bajando, ¿no? Del agua dulce que va buscando salidas hacia el mar con la presión. Pero esto también nos ha llevado a que las estructuras están muy, muy cerca y actualmente están cubiertas por la arena. Entonces, no dudamos que haya sido, por una parte, en las últimas ocupaciones, una, una utilización de una situación ambiental, pero Ajá. también no se descarta que la parte del mar estuviera un poco más retraída por las estructuras que actualmente están por debajo y que sobre eso que nosotros hemos visto como construcciones debajo del mar, se construyó o pues, se emplazó, no sé cómo decirlo en términos biológicos, ¿no? Ajá. Y creció, Dio, creció. dio como resultado el crecimiento del arrecife con sus diferentes tipos de corales y de vida que estos guardan. Entonces, la respuesta es sí, por un lado hay evidencia, pero por otro lado también sé que los cortes justamente sobre los corales no necesariamente tienen o deben ser de corte humano. Ok, y fíjate que gracias por la respuesta. Eso lleva a la segunda pregunta que tenía, ¿no? Es evidente que desde el último glaciar máximo, Ujú. el nivel del mar ha incrementado y ha incrementado bárbaramente en los últimos 120.000 años. En los últimos 11.000 años, por ejemplo, los arrecifes que hay ahí enfrente de la Perla son arrecifes muy, muy recientes. Recientes, O sea, exacto. yo creo 6.000 años, yo creo que convivieron su formación cuando los olmecas por ahí, ¿no? Este, y entonces la pregunta era eso, o sea, es bien interesante eso que me estás diciendo de que tienes acumulaciones de basalto en el Ujú, fondo del arrecife y sobre eso creció el coral, ¿no? Nada más que hay un asunto, fíjate, que justamente esos corales que hacen que crezca rápidamente el arrecife son muy sensibles a la salinidad. Y entonces, si ujú. hubiera una aportación importante de agua dulce, no hubieran crecido esos arrecifes ahí, o esos Interesante. corales. ¿No? Ujú, Entonces, de repente, por eso por ahí había puesto una pregunta, ¿no? A ver, o sea, ¿qué tanto están considerando? Me estás diciendo que esto ya es de después de Cristo, ¿no? 300 algo así, ¿no? O sea, fue hace sí. 1500 años. Ignoro los modelos, la neta, de elevación del nivel del mar, pero yo que me dedico a estudiar esos arrecifes que están sumergidos, ¿no? Ujú, Que se quedan sumergidos por cambios en las condiciones ambientales, pues me pregunto, bueno, de repente esas murallas que ustedes plantean en ese padrísimo dibujo que hacen, ¿no? Interpretando sobre la fotografía aérea, ¿dónde podrán haber estado las murallas que daban forma al puerto?
híjole, pues de repente estaban más tierra adentro, ¿eh? De lo que pueden estar suponiendo. Sí Claro. me explico, porque el nivel del mar seguramente era más abajo, ¿no? Entonces, pues era nada más así la curiosidad. Está padrísimo el No, tema. muchas gracias. Y también está padrísimo el conocimiento que usted nos plantea porque genera dudas y justo así es como avanza el conocimiento, Sí, ¿no? Generando dudas definitivamente. y con esto pues es un gran apoyo para seguir investigando. Muchas gracias. A usted, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Leonardo, por tu intervención. Tenemos también de un comentario desde la sala, dice Susana Anabel Guillén Ramírez, dice, qué investigación tan interesante, felicidades. De Darío Colorado, queremos, quiere la participación, entonces lo escuchamos Darío para que puedas hacer la intervención. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Felicidades, doctora, por su presentación y por su investigación. Muchas Eh, gracias. eh, Solamente una pregunta. En su Sí, claro. experiencia, ¿cómo ha mejorado o complicado su investigación con el uso de la tecnología? Por ejemplo, vi a lo largo de su presentación fotografías no solamente tomadas a nivel tierra, sino aéreas, posiblemente con algún uso de alguna tecnología. Y además vi el uso de software que es para la recreación de lo que usted bien comentaba al final de su presentación. Y se me hace muy interesante esa unión ahora que está pasando entre la tecnología, la antropología, el descubrimiento de la historia y cómo estas herramientas pues la han ayudado o le han complicado la vida. Gracias y felicidades por su presentación. Muchas gracias. La verdad es que la tecnología siempre, desde que el hombre es hombre, la tecnología siempre ha servido para simplificarnos un poco la vida, ¿no? Desde tener dos piedras para sacar chispas y prender el fuego, hasta una elaboración más complicada que tiene que ver con un arco y cuerdas de tripas de animales para poder hacer fricción y, en fin, lo que sea. Desde ese momento hasta lo más complicado que tenemos hoy en día, o lo más complejo, ¿no? Que puede ser el Internet, ha sido creado justamente para simplificarnos la vida. También en esa simplificación también la va complicando. Pero en el caso particular del trabajo que nosotros realizamos, fíjese que hay proyectos arqueológicos que no cuentan con tecnología o no con muchísima tecnología, como es el caso del mío, antes del financiamiento, no teníamos acceso a todos estos nuevos artilugios, como son los drones. Tenemos drones aéreos, subacuáticos, hacemos uso del LIDAR actualmente. Y antes del financiamiento no teníamos acceso a esto. Sin embargo, se seguía haciendo arqueología, más bien se hacía arqueología y se hacía con mucha calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente la tecnología es solamente una aplicación de, de técnicas y que realmente lo que está detrás de todo el trabajo, pues son tanto los planteamientos como las preguntas de investigación que las personas logramos realizar en las diferentes investigaciones, no nada más las arqueológicas. Es decir, la tecnología por la tecnología, pues no nos lleva a nada. Había hace algún tiempo, pues hace 1 o 2 años, ustedes recordarán del niño canadiense que descubrió, ¿no? Ciudades impresionantes debajo de la selva maya, y entonces todo el mundo estaba, wow, sorprendido con esto, y arriba, arriba el niño canadiense. Y está bien, es cierto, están ahí, y tan están ahí que pues se han investigado durante muchísimo tiempo. Pero tiene tanto valor eso como el saber que están ahí y ya, nada más, porque lo que realmente hace que se puedan investigar, pues es el talento tanto de los profesionales como de las personas que viven en los asentamientos y buscamos hacer estas vinculaciones. Así es que, pues yo estoy a favor, siempre a favor de la tecnología, pero sabiéndola utilizar con fines de investigación y usada por los profesionales. Gracias.
Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, doctora, por responder las preguntas. Y bueno, tenemos otro comentario y otra pregunta más bien desde el Facebook de Rafael Reyes. Dice, Espera, buenas tardes. una cosa que me faltó decir, y los profesionales no siempre somos los arqueólogos, ¿eh? A veces necesitamos, bueno, más bien, siempre necesitamos de otros profesionales que nos ayuden a utilizar esa tecnología o arqueólogos que se especializaron en esa tecnología para saberla utilizar. Por ejemplo, yo, la verdad es que yo no puedo utilizar el dron subacuático, sencillamente no puedo, pero hay gente dentro de mi proyecto que sí. En cambio, los drones aéreos, pues puedo muy bien y tal, pero hay gente especializada para hacer trabajos topográficos con las estaciones totales, hay gente muy especializada para utilizar los sistemas de información geográfica, el LIDAR, etcétera. Entonces, tiene que ser una combinación de talentos, de saberes para poder poner en marcha toda esta industria. Muchas gracias. Así es, doctora. Muy buen comentario. También tenemos del Facebook, Rafael Reyes. Buenas tardes. ¿Se han utilizado imágenes LIDAR ahora que están tan de moda y qué tan útiles son en la arena? Nos comenta que es desde el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad, perdón, de la UNAM. Y bueno, le manda una felicitación por el trabajo realizado. Muchísimas gracias y saludos hasta la Ciudad de México. Sí hemos utilizado el LIDAR, no hemos pagado vuelos, esto quiere decir que no hemos hecho utilización de LIDAR generado con recursos. Todo el LIDAR que nosotros utilizamos es libre, es el que tiene el INEGI a disposición. Recordemos, y no es de verdad que no me pagan ni nada, pero recordemos que el INEGI es uno de los principales institutos con estas informaciones a nivel mundial. Entonces, todo ha sido a partir del software libre del INEGI, y lo que sí tengo es a mi querido Gibran Becerra y a Luca Belani, que son fabulosos con los software, y entonces ellos utilizan diferentes software para ir limpiando el LIDAR, que no es muy preciso, o sea, que no es muy limpio, digamos, en esta eh, por, por, por esta versión gratuita, pero entonces lo que ellos han hecho es limpiar con diferentes software que nos permite ver incluso debajo de los pantanos. Tenemos cosas que actualmente son pantanos y debajo hemos podido ver cómo hay parte de los puertos sumergidos en pantanos. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, también un último comentario que tenemos en Facebook, dice Alejandra, perdón, Otabura Alejandra, dice, siempre es enriquecedor escuchar a la doctora Budar. No, muchas gracias, muchas gracias. Les agradezco mucho. Pues, doctora, creo que por el momento hemos agotado las preguntas y las respuestas. No sé si quiera darnos algún pequeño mensaje del tema o de algo que usted quiera compartirnos. Pues la verdad es que creo que me fui muy rápido, estaba un poco nerviosa por estar con ustedes en las tardes de ciencia, así es que pues me fui muy, muy rápido, pero lo que les quiero compartir es que, pues justamente eso, que las investigaciones arqueológicas implican mucho trabajo, son trabajos que se realizan con mucho tiempo, la gente a veces quiere ver resultados inmediatos y a veces son posibles, pero a veces no son posibles. También hay veces que me dicen, bueno, ¿y por qué no das a conocer tal y tal hallazgo? Pues porque no se trata de ser sensacionalista, también de eso a veces hay mucho en arqueología, y solamente dar el dato por el dato sin tener pues las cosas muy bien investigadas para que sean explicaciones e interpretaciones serias. Y la cosa es que aquí en la Universidad Veracruzana, como en muchas otras partes de nuestro querido México, la investigación arqueológica tiene mucha calidad. Hay poco recurso para ejercerla, pero la verdad es que hay una tradición de arqueología de mucha calidad, de mucha seriedad, y bueno, pues eso, que han hecho grandes aportes tanto en el pasado como en el presente y proyecciones de lo que es el futuro.
justamente las líneas que se trabajan, ¿no? O que hemos trabajado, como son aquellas que tienen que ver justo con el medio ambiente, con las crisis, los colapsos, las resiliencias sociales, pues nos permiten ver los procesos sociales desde otra perspectiva y bueno, pues que viva la arqueología y que viva la interdisciplina y que viva las humanidades y todas las ciencias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues pues antes de cerrar la charla, yo les quiero recordar que si no pudieron, perdón, doctor, adelante, doctor Trigos, la escuchamos. Tengo que reconocer que me perdí un pedazote de charla porque me hablaron por teléfono y cuando empezaron las preguntas me volvieron a hablar. Pero a mí es una pregunta, doctora, tómelo como si fuera una pregunta de un niño, porque no vi todo el contexto y a mí me llamó la atención esta construcción en forma de círculo y yo la vería como un estanque. Ujú. ¿No habrá sido para echar los peces todavía vivos? Bueno, no pescados, sino los peces para conservar y tal. No sé, pregunto. Sí, Porque ya ven sí, que los japoneses ahorita la tendencia moderna es de transportar la pesca en estanques vivos con un tiburoncito para que los tipos se pongan todos ricos y frescos, ¿no? Y antes no había refrigeradores, imagino que había una temperatura tremendamente caliente, ¿no? sí. En algún momento se llegó a pensar, pero las evidencias no nos ayudan a interpretarlo de esa manera. Una de las evidencias, usted me puede decir, sí, pero pudo haber estado vacío el que encontraste, y eso no quiere decir que no hubiera Claro, servido para eso. claro. Yo siempre me planteo los dos escenarios o varios escenarios para poder hacer la explicación y la explicación de los datos y luego la interpretación. Y uno de los escenarios que yo me planteé para saber acerca de si estaban siendo usados para la piscicultura o no, era que si hubiera sido de esta manera hubieran tenido que estar recubiertos de chapopote las Es que paredes. el chapote a lo mejor se fue, Difícilmente se va. Entonces, ese se sí lo queda ahí, encontramos, ok. sí se queda ahí, se queda ahí, lo encontramos en muchas otras partes, lo encontramos en vasijas, lo encontramos, en fin, incluso en grandes bloques, porque los usaban, los vendían en bloques, dentro de vasijas, para después llegar a tu casa y prender el fogón, hervirlo y que ahí estuviera, ¿no? En fresco en tu cocina y lo pudieras utilizar. Pero no hemos encontrado evidencia en estos círculos. Lo que sí hemos encontrado han sido muchas semillas y uno más con evidencia animal, con evidencia de orines animales. Y algo que es muy interesante era que yo al principio no daba por qué había un piso. Incluso empecé a sacar el color de las piedras del piso para ver si era un mosaico, si era alguna otra estructura de otro tipo. Y entonces resultó que no, nada más estuve yo perdiendo el tiempo ahí tomando los colores, pero bueno, perdiendo el tiempo y avanzando, ¿no? De alguna manera, porque para saber que ese no era el camino. Pero lo que sí es que llegó un poblador y me dijo, yo empecé a hacer preguntas a mis estudiantes y llegó uno de los pobladores a ver, ¿no? Que además se juntaban en las tardes, se juntaban muchísimos cuando excavamos estas cosas. Y entonces uno de ellos me dijo, es que no saben. Y le dije, bueno, a ver, pues explíquenos, ayúdenos a comprender. Y me dijo, es que tiene piedra para que los animales por abajo no se coman el maíz y Ah, no se claro. coman las semillas. Y entonces todos nos volteamos a ver como diciendo, Un pues silo, claro, claro. tiene toda la razón, ¿no? Tiene Sí. toda la razón. Y entonces, bueno, pues ahí un ejemplo de cómo de verdad hay que incluir a las personas de las comunidades en nuestras investigaciones, dándoles el reconocimiento, porque ellos tienen otros tipos de saberes que para nosotros, pues a veces parecen pues obvios, pero la verdad es que no lo son. Y nosotros buscamos interpretaciones todavía más complicadas de cosas que son de la vida cotidiana, ¿no? Y que tienen toda la lógica del mundo, y esto es solamente por dar un ejemplo en la tecnología, pero pensemos en la cosmovisión y en las tradiciones y en fin, y pues hay que darle su lugar al Ahora, conocimiento. curioso, me imagino que era una especie como de silos. Sí, Y entonces, qué chistoso, porque por ejemplo en Galicia los hórreos son en alto, porque es un lugar húmedo. Y claro, acá seguramente trataron de impermeabilizar, a lo mejor, no sé, pero sí. sí efectivamente puede ser
Bien interesante, sí, claro. ¿Y el tipo de semilla que encontraron? Maíz. Ah, perfecto, pues sí, es un silo. Ah, pues qué bonito. Pues doctora, pues muchas gracias. Eso era todo, era mi curiosidad. Muchísimas gracias. Maíz entre muchas Felicidades. otras cosas, pero muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, al contrario, sería muy bonito ahora tratar de ver qué tipo de recubrimientos pudieran haber estado que ya no estén, y a lo mejor con difracción de rayos X. Esa es tecnología que no tengo, por ejemplo. En Puebla hay, que usted que es de por allá, de algunas partes por allá, en Puebla, y yo tengo un amigo que hacía análisis de algunas piezas arqueológicas con un difractómetro, no sé si era difractómetro o polarógrafo de rayos X, algo así. Ujú. Podía determinar la composición de metales y de diferentes Sí, elementos. muchos aparatos que pueden ayudar para hacer esto. Incluso los mismos datos químicos, mediante raspados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, hay bastante que hacer todavía. Esperemos que haya No, pero muy bonito, la más verdad. tiempo. Y que Padrísimo, felicidades, ¿eh? Entonces ya, gracias, los Tupperwares también sirven para guardar agua y también granitos, ¿no? claro. Y Ah, bueno, muchas gracias, ¿eh? ojalá haya más interesados en los puertos prehispánicos, porque esto pues me va a rebasar a mí y a varias generaciones, porque es mucha información. Así es Yo que creo que es un dato muy está interesante y sí quiero señalar que la investigación de los puertos prehispánicos es un nuevo enfoque, un nuevo hallazgo de lo que se tenía hasta hace poco, ¿no? Yo creo que es algo que puede ser muy valioso, porque si uno dice, bueno, yo siempre me había preguntado, ¿y por qué no usaron la rueda y tal? Si estaban tan avanzados y todo, pues bueno, claro, pues estábamos hablando que vivían en otro ambiente y en otra forma de ver las cosas, y pues, sí, por supuesto que era más fácil transportarse en lanchita que transportar a través de una carreta, que no había animales grandes, ¿no? Y bueno, la costa del Golfo se presta porque la cantidad de agua es impresionante. Y en Claro. general, el Golfo de México. Pero sí hay que hacer justicia a esto, doctor. Las investigaciones de puertos prehispánicos en Veracruz, sí, son recientes. Pero Sí, en la zona maya y en otros países, pues ya lleva varios años desarrollándose. La cosa es que no habíamos visto en Veracruz con estos ojos de pues los sistemas portuarios, ¿no? Y cómo se conectaban con los del área maya. algo Sí, interesante que yo veo, actualmente el mexicano común no consume pescado. En Veracruz mismo, salvo el puerto tal vez, pero bueno, Jalapa, que está tan cerca del puerto, la gente no consume mucho pescado. Y mi pregunta es, ¿cómo era la dieta de ellos? Imagino que en pescado. ¿Dónde perdimos entonces esa afición por comer pescado? habría que hacer una encuesta para ver si verdaderamente comemos o no pescado. Claro, porque uno va al súper y lo que uno puede llegar es ver anaqueles y anaqueles y anaqueles de galletas, pero no de pescado. Las pescaderías en Jalapa son muy, muy escasas, ¿no? Y uno en los súperes, pues es un pedazo chiquitito. Son dos, tres, cuatro cositas cultivadas, dos, tres, cuatro silvestres, punto. Pero bueno, puede ser, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctora. La Muchas verdad, gracias. un placer, ¿eh? Un No, placer y me al siento muy, contrario, muy contento que estés aquí con nosotros. muchas gracias. Al contrario, de verdad los felicito por las tardes de ciencia. Es un proyecto. Hay que felicitar a Rodrigo y a Gladys. Sí, 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 sí. eso. O sea, felicidades a usted Sí. porque tuvo el buen tino de poner a Ricardo, digo, a Es que yo no Rodrigo. aguantaba a Rodrigo todo el tiempo diciéndome, a Gladys diciéndome que iban a hacerlo, y la verdad son maravillosos. Pues qué buen tino entonces de Rodrigo y de Gladys por este Sí, claro, gran por proyecto y supuesto, que por continúe supuesto. por muchos años. Muchas felicidades a la Dirección de Investigaciones por este proyecto. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pues antes de cerrar, les quiero recordar que quienes estuvieron o quienes entraron ya pues un poquito avanzada la charla, la pueden consultar ahí mismo en la página de Sábados en la Ciencia en el Facebook o directamente en la página de la Dirección General de Investigaciones o en el YouTube de la Dirección General de Investigaciones. Ahí se suben todas las charlas, las pueden regresar, las pueden adelantar, pueden pueden escuchar solamente el apartado que ustedes se perdieron. Y bueno, ahí están todas las charlas de todos los ciclos.
Y también Domingo Canales le manda un comentario, doctora Budar, una excelente académica y este proyecto es maravilloso. Y Muchas bueno, creo que gracias. Yo quisiera decir que si no fuera por el impulso del doctor Domingo Canales, este proyecto tampoco hubiera alcanzado las dimensiones que tiene actualmente. Así es que de verdad, todo mi agradecimiento, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues no nos queda más que cerrar la sesión. Y bueno, a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, a la Academia Mexicana de Ciencias, a nuestros colaboradores, Difusión Cultural, la Comunicación Universitaria, al SAISUB, Oliva Multimedios, a RTV, a la doctora Lourdes Budar, quien estuvo con nosotros esta tarde de ciencia de hoy. Les agradecemos habernos acompañado en esta charla. Y bueno, les esperamos el próximo martes 6 de julio con la charla El Huerto Medicinal, qué podemos comer en tiempos de pandemia, y bueno, que nos compartirá la doctora Jacqueline Antonia Heredia de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la región Córdoba de la Universidad Veracruzana por este mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan excelente tarde. Hasta luego.